Hola, bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy quiero compartir con ustedes algunas pistas sobre cómo hacer el título, objetivo general y pregunta de investigación, o mejor aún, cómo redactarlo. Recuerden que les habla Carolina García Pino, su profe de investigación. Y ahora doy paso a los objetivos específicos. Cuando pensamos en los objetivos específicos, muchas veces pensamos en tareas y ahí ya perdimos el año. No son tareas, son las etapas o los procesos que yo tengo que ir construyendo, descubriendo para llegar a cumplir con el objetivo general. Se descomponen del objetivo general. Nos están diciendo, oiga, ¿qué necesita usted averiguar primero para poder responder al objetivo general? Y eso tengo que plantearlo de una manera muy clara. Y aquí va otra pista. Tienen las variables o categorías de la investigación. Yo aquí les estoy proponiendo un ejemplo bastante sencillo de desarrollar, como es, por ejemplo, cómo se presenta la automedicación. Pues lo primero que yo pienso es, ¿cómo son esos adultos mayores? ¿De qué edades son? ¿De qué nivel educativo? ¿De qué nivel económico? Entonces yo pienso que lo primero que yo debería hacer es averiguar cuáles son las características sociodemográficas de esa población. En un segundo lugar, como estamos hablando de la automedicación, pues tenemos que averiguar si se presenta y cuándo se presenta o cómo se presenta. ¿Será que ellos se automedican para un dolor de cabeza, para algo más complejo? ¿Qué medicamentos están utilizando? Entonces seguramente yo también incluya en mis preguntas y en mis encuestas, pues cuáles son esos medicamentos y cuáles son esas sintomatologías o patologías que los llevan a la automedicación. Y finalmente yo querré saber cuáles son esas causas que los llevan a automedicarse. Entonces ya por ahí estoy tomando pistas para mis objetivos específicos. Miren que estoy pensando en los diferentes aspectos que tengo que investigar, porque cuando sumo esos aspectos voy a lograr cumplir con mi objetivo general, que es caracterizar la automedicación, es decir, describir de manera profunda cómo se presenta la automedicación. Y aquí entonces empezamos a mirar verbos. Es importante mirar qué significa ese verbo. Los invito a que consulten, busquen, por ejemplo, una evaluación, ¿no? Lo hacemos mucho a nivel de empresas o de organizaciones. Vamos a evaluar cómo están haciendo un proceso para mirar si ese proceso sigue unas pautas. Ejemplo, los ingenieros industriales lo hacen todo el tiempo, mirar el seguimiento de unas pautas, de unas normas internacionales que ya están establecidas y se evalúa si eso lo hace. Pero a veces no sabemos, o a veces la investigación quiere saber si existe un problema. ¿Será que aquí hay un problema? Entonces empezamos por un diagnóstico y decimos, bueno, no sabemos qué situación se está presentando y queremos es diagnosticar qué está pasando en este lugar y cómo podemos hacer algo mejor. A veces llegamos a una organización y nos dicen, mire, yo ya hice el diagnóstico, es que mi problema es este, yo necesito es que usted me diseñe. Ah, listo, entonces mi proyecto puede ser el diseño de un plan, de una propuesta de mejora, de un plan de mejoramiento. O a veces nos dicen, no, mire, ya tenemos acá el estudio, nos hicieron el diagnóstico, nos hicieron el diseño, pero necesitamos es un profesional para que lo implemente. Ah, ok, entonces mi proyecto puede ser la implementación de un sistema, en fin. Tenemos que mirar qué es lo que queremos hacer, describir, evaluar, apenas estamos empezando a descubrir cuál es el problema, o aún no se sabe, entonces hay que determinar cuál es la situación, en fin. Eso dependerá de cuál sea la situación de ese lugar, comunidad, organización en la cual nos estemos parando. Y a partir de eso, pues sí vamos a empezar a pensar en nuestros objetivos específicos. Siguiendo la investigación que les contábamos o que hemos tomado como ejemplo sobre caracterizar la automedicación en adultos mayores del asilo Abuelito Feliz de Cúcuta durante el segundo semestre de 2021, yo propongo como objetivos específicos. Por ejemplo, primero, hay que describir esa población, decíamos, ¿no? Entonces un primer objetivo podría ser describir sociodemográficamente la población de estudio. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir saber, bueno, ¿quiénes se automedican más? ¿Los que son más jóvenes quizás, los de 60 años? ¿O será que están automedicándose más los de 80? ¿O por el contrario, no hay diferencias? ¿Que será que las mujeres se automedican más que los hombres? No lo sé, pero este objetivo me va a permitir descubrirlo, ¿no? ¿Quiénes son los que más automedican? ¿Será que las personas con mayor nivel educativo se automedican más? Esto también me lo va a permitir descubrir este objetivo. Por eso les decía, uno se plantea muchísimas preguntas, pero los objetivos serán los que abarquen de una manera más global todas esas inquietudes que yo tengo y que voy a poder descubrir y que juntas me permiten cumplir con el objetivo general. Entonces vamos pasando en diferentes niveles de complejidad, de lo más general, que es el objetivo general,
a partecitas más puntuales como los objetivos específicos. Y aún dentro de los objetivos específicos yo tengo un montón de variables. Ejemplo, en la palabra sociodemográfica tengo variables como sexo, edad, nivel educativo, nivel económico, también nivel de ingresos si se quisiera, ¿no? Por ejemplo, si aún están laborando, cuánto ganan, sector, ejemplo, seguramente hay más automedicación en profesionales del área de salud que en profesionales de otras áreas. Por ejemplo, estoy haciendo una hipótesis, no lo sé. Entonces eso es lo que estamos incluyendo acá. Por eso les decía que los objetivos incluyen las variables de la investigación. En este caso, para este tema, esas variables sociodemográficas son muy importantes, porque esa población puede ser de diferentes estratos, niveles educativos, áreas de formación distintas, en fin. Segundo objetivo que les propongo, identificar los principales medicamentos y síntomas que llevan a la automedicación. Entonces, listo, estamos asumiendo que en esa población se puede presentar la automedicación. Queremos saber si se presenta, bueno, en qué medida se presenta, por supuesto. Entonces ahí tendremos una variable, se presenta o no se presenta el uso de la automedicación. Dos variables más, qué medicamentos y qué síntomas están llevando a esa automedicación. Y finalmente yo puedo también preguntar sobre las causas, ¿no? ¿Por qué lo están haciendo? Ya mirando, y aquí miren que estoy correlacionando. Si yo miro, por ejemplo, si las personas son de un estrato bajo, yo podría encontrar que las causas para la automedicación son económicas y también las consecuencias, porque también podría indagar sobre qué efectos ellos han tenido en el proceso de automedicarse. Entonces todo el tiempo estamos buscando la manera de, con todo este conjunto de variables que estamos analizando o de categorías, analizar y descubrir cuáles son esos, cómo se presenta el fenómeno, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son las situaciones que están presentes y que están llevando a que se presente la situación. Vuelvo entonces sobre el recorrido. Tenemos un título, objetivo general y pregunta, que contienen el tema central de la investigación, la población, el lugar y el tiempo. Y tenemos unos objetivos específicos que son las pautas necesarias para cumplir con el objetivo general, que no son tareas, que son propósitos de conocimiento, qué es lo que quiero saber. Y que aunque son específicos, igualmente abarcan una cantidad de variables o de aspectos que se quieren observar. Pongamos otro ejemplo, digamos que no nos interesa observar la automedicación, sino la cultura. Entonces ahí tenemos que irnos a apoyar en investigaciones sobre cultura, por ejemplo, etnográficas. Y allí que nos interesaría, por ejemplo, describir la cultura. Ya no será solamente los aspectos sociodemográficos, porque obviamente esa parte es importante, pero sobre todo si estamos diciendo que es un estudio cultural, lo que nos interesa es describir la cultura. El concepto de cultura. Entonces ahí ya no hablamos de variables, porque no se pueden medir, como la edad, por ejemplo. La edad se puede medir, ¿cuántos años tienes? Es un número. Pero cuando hablamos de la cultura, no puedo medir cuánta cultura tienes. Puedo medir, o puedo describir, mejor para no usar la palabra medir, puedo describir cuál es tu cultura desde el punto de vista cultural. Entonces, ¿cuáles son las categorías? Pues tenemos que buscar un autor que hable de las categorías de la cultura. Por ejemplo, las creencias, las costumbres, la alimentación, la gastronomía es importantísima en la cultura, el territorio, el vestido, ¿no? Cómo me visto, la religión, la ideología, en fin. Entonces, el verbo, imagínense ustedes ese objetivo que diga describir la cultura. Ahí hay un montón de cosas y es un objetivo general que abarca todas las categorías que caben dentro de la palabra cultura. Claro, si no me la sé, tengo que hacer el marco teórico y eso lo vamos a hacer más adelante. Pero lo que quiero ir y enfocar en este momento que estamos redactando los objetivos es que los objetivos tienen que dar cuenta de lo que usted va a observar en la realidad, que algunas veces se puede medir, como ejemplo, la edad, el sexo, el nivel educativo, el nivel de ingresos, y otras veces tienen que ver con cosas que no se pueden medir, como por ejemplo la cultura, pero que yo quiero describir como investigador, que yo quiero conocer, que yo quiero mirar cómo son, cómo se presentan, cómo las vive la gente, qué significan para las personas esas cosas. Entonces tenemos por un lado investigaciones cuantitativas que buscan medir y por otro lado tenemos investigaciones cualitativas. En ambos casos, en los objetivos generales y específicos tenemos que decir qué es lo que vamos a mirar, ya sea que lo vayamos a medir o ya sea que lo vayamos a observar para describirlo y comprenderlo. Tenemos que decir qué es, cuál es esa variable o cuál es esa categoría. Y el verbo es importantísimo porque el verbo también me está diciendo algo.
Entonces el verbo describir es mucho más, pues valga la redundancia, es contar, es relatar, es mostrar cómo se presenta una realidad. Pero por ejemplo, si yo quiero evaluar, ahí ya estoy hablando de un verbo más cuantitativo, ¿no? Voy a medir qué tanto cumple o no cumple con algo. Entonces por eso los verbos son tan importantes, porque los verbos me están diciendo, ya me están adelantando qué tipo de investigación estoy haciendo y qué es lo que yo pretendo hacer con esas variables. Espero que les haya sido útil y nos vemos nuevamente en otro episodio de Metodología de la Investigación.